La siguiente cuestión que habría que considerar es qué efectos han tenido los copagos. Bueno, esto es lo que dicen 3 estudios, ¿no?, que están ahí recogidos abajo sobre el copago, ¿no? Que la eficacia en la contención del gasto sanitario es mínima y relevante, que las cuotas de participación son un impedimento de importancia en el acceso a los servicios para pobres y los ancianos que viven con bajos ingresos, que retrasan o impiden el uso de servicios sanitarios necesarios, y que no se ha demostrado su capacidad para contener la demanda, que incluso en algún caso se ha incrementado. Bueno, esto es un trabajo de Marisol Rodríguez, no lo voy a contar yo. ¿Eh? ¿Qué? Que no lo voy a contar yo. Bueno, esto está sacado ahí, ¿no? Es un trabajo donde habla del experimento RAM, ¿verdad? Y entonces, ¿no?, ahí viene la cita abajo, y entonces, por ejemplo, ¿no?, pues lo que es claramente llamativo es que la probabilidad de recibir atención para condiciones en las que ésta es altamente efectiva, pues en los planes que tenían copago, pues disminuye de una manera muy importante, lógicamente, sobre todo en las personas que son pobres, ¿no? Lo cual, pues, era, digamos, de esperar. Esto también es otro estudio del JAMA, ¿no?, del año 2001, en el cual se ve el efecto del incremento, ¿no?, de copagos en farmacia, ¿no? Entonces aquí la conclusión que da el estudio es que el incremento de estos copagos en las personas mayores, se refiere a personas mayores, ¿no?, lo que produce es una reducción del uso de las drogas esenciales y una elevada tasa de efectos adversos, entre ellos un aumento de las visitas a urgencias, ¿verdad?, que se han asociado con esta reducción. Esto es un estudio en Alemania, donde, como saben también, no hace mucho se introdujo el copago en el tema de las visitas al médico, y este es el porcentaje de personas que dicen que esa introducción de copago, pues, ha influido en que utilicen menos los servicios sanitarios, ¿no? Evidentemente aquí se ve lo que también es lógicamente esperable, que son justamente las personas que tienen menos ingresos, aquellas en las que ha tenido un impacto más relevante, ¿no? En este mismo estudio se dice al final que las personas que tenían enfermedades crónicas en el análisis multivariante evitaron o retrasaron acudir a la consulta 2,45 veces más, bueno, con los intervalos de confianza que ahí se expresan, que los que no las padecían. Bien, este es otro caso clásico, ¿no? Esto también está sacado del trabajo de Marisol Rodríguez, si no estoy equivocado, donde se señala pues algo que se sabe hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, que en España una prestación sanitaria que es absolutamente de cobertura privada, ¿no?, salvo últimamente se han introducido en los niños, y en alguna comunidad autónoma se ha extendido más, pues lo que produce es que la gente no vaya al dentista. O que el porcentaje que va al dentista, aparte de ser bajo, es significativamente distinto entre la gente que tiene bajos ingresos y la que tiene altos ingresos. Bueno, esto es lo que dice el estudio sobre determinantes sociales de la salud de la OMS de Europa en el 2003. Dice: hay que abolir las barreras a la asistencia médica. Cualquier tasa, por pequeña que sea, tiene un efecto negativo sobre la salud de los sectores socialmente más desfavorecidos. Y esto es lo que dice el informe sobre la salud en el mundo del año 2010, que se acaba de publicar también hace un mes o un mes y poco, ¿no? Dice: los pagos directos tienen graves repercusiones en la salud. Tener que pagar en el momento en que un paciente es atendido disuade a la gente a utilizar los servicios, en particular la promoción y la prevención sanitaria, y hace que se aplacen los controles sanitarios. Esto significa que no reciben un tratamiento temprano cuando las expectativas de curación son mayores. Se ha estimado que un elevado porcentaje de los 1,3 mil millones de pobres que hay en el mundo no tiene acceso a los servicios sanitarios simplemente porque no puede pagarlos en el momento en que los necesita. Para muchos hogares, los pagos relativamente pequeños también pueden producir una catástrofe financiera. El efecto del flujo continuo de las tasas médicas, aunque pequeñas, puede llevar a la pobreza a las personas con, por ejemplo, enfermedades crónicas o una discapacidad. Estos desembolsos no solo disuaden a la gente de usar los servicios sanitarios y generan estrés financiero, sino que también hacen que los recursos se utilicen de forma injusta e ineficiente. Se fomenta el uso excesivo en aquellas personas que pueden pagarlos y la infrautilización en quienes no lo pueden hacer. La siguiente cuestión por la que se propugnan los copagos es que se dice, que en España hay un exceso de utilización de los servicios sanitarios. Esta idea, que está muy extendida y en los medios aparece de continuo, ¿verdad?, proviene pues de esta gráfica, ¿no?, que les expreso aquí, que es cuál es la situación de España en cuanto al número de consultas de visitas al médico por año y habitante, ¿no?, que ven que estamos a la cabeza de los países de la UE, ¿no?,
corcho, ¿no? Y aquí está la media. Si tenemos 2 y pico por habitante y año más visitas al médico de las que hay a nivel general. En esto hay que hacer algunas consideraciones y luego haré otras más. Estas consideraciones que hay que hacer, yo creo que lo primero es que la mayoría de los otros países que están situados por encima de la media son países que tienen copagos, es decir, nosotros no somos el único, somos el que tiene más, pero hay muchos que están por encima de la media, son países, pues Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Que también tienen copagos. Luego, no conocemos cuál es el número de consultas apropiadas por habitante y año, eso es un término muy general que puede inducir a mucho error, ¿no? Y luego nuestro sistema sanitario tiene una serie de cargas burocráticas sobre las consultas de los médicos, fundamentalmente los médicos de atención primaria, que generan consultas en España que en otros países de nuestro entorno, la Unión Europea, en realidad no producen consultas médicas, es decir, los ve la enfermera, etc. Por ejemplo, yo soy pediatra. Ustedes saben que un niño que nace en nuestro país, hasta los 2 años, puede sufrir 15 o 20 revisiones fácilmente. Revisiones que no existe nadie en la literatura científica que haya demostrado que sean de utilidad, menos las vacunaciones, que las hace el personal de enfermería y las puede hacer perfectamente, ¿no? Es decir, nuestro sistema, a veces, y esto tiene que ver con el punto anterior, es decir, muchas de las consultas que se hacen son consultas inducidas por el propio sistema. Claro, si a una madre le dicen, su hijo tiene que venir a los 15 días, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4, pues a ver quién es la madre que no va con su niño a que lo vea, ¿no? Y claro, entonces, ¿eso qué tiene que ver con el copago? Es decir, ¿qué influencia puede tener ahí el copago? Si quien ha decidido que vayan no es la buena señora o el buen señor, sino que ha sido el propio sistema que le dice, esta es la lista de revisiones que tiene usted que hacer. Bueno, bien, conciencia de coste. Bueno, yo creo que esto se basa en una cosa puramente ideológica, ¿no? Es una ideología, una ideología mercantilista, ¿verdad?, que no se corresponde con la realidad. Es decir, de alguna forma hay una idea de que solamente se aprecia aquello por lo que se paga y que aquello por lo que no pagamos lo consumimos en exceso, ¿no? Bueno, eso lo acaban ustedes de comprobar, ¿no? Imagino que todos ustedes llevan todos los bolsillos, el bolso, etcétera, lleno de los bocadillos, del agua y tal, que nos han puesto ahí, que como saben, eran gratis, no nos han cobrado por ello. Y entonces todo el mundo, yo mismo en casa, no lo voy a sacar porque me da un poco de corte, ¿no? Tenemos todos los bolsillos llenos de bocadillos, pasteles, Coca-Colas y agua y tal, porque como no nos ha costado nada, nos hemos puesto a consumir de manera salvaje e inesperada, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Sabemos que no es cierto, porque si eso fuera cierto, pues algunas de las cosas que son fundamentales en nuestra vida, pues no las tendríamos a precio. Es decir, todo el mundo sabe que las relaciones que tenemos, las mejores relaciones, las que más apreciamos, las que más deseamos, son las relaciones por las que no pagamos. Y no quiero extenderme, pero yo creo que es un hecho evidente, ¿no? Eso es una realidad, y entonces nadie quiere más a un hijo porque le haya nacido en una clínica privada y haya tenido que pagar una factura, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas son elementales y el problema es que la ideología está todos los días sobre nosotros, ¿no? Intentando vendernos algo que es totalmente incierto, ¿verdad? Luego, evidentemente, el sistema sanitario no es gratis, lo pagamos con nuestros impuestos. Cada vez que consumimos gasolina o compramos, yo qué sé, una Coca-Cola, una botella de agua, un kilo de patatas, estamos pagando el sistema sanitario y la mayoría de la población, al menos de este país, sabe que el sistema sanitario lo está pagando con sus impuestos, aunque sigue habiendo un porcentaje relativamente alto de personas que cree que todavía lo paga con la seguridad social, ¿no? Que ya saben que esto hace mucho tiempo que se desvinculó la financiación del sistema sanitario con la seguridad social, ¿verdad? Y luego, evidentemente, si lo que se quiere es que la gente sepa lo que cuestan las cosas, pues hay otros medios. Usted, en la puerta de cada centro de salud o de cada hospital, dice, mire, usted este hospital tiene este presupuesto y esto es lo que nos gastamos. Claro, no estaría de más que debajo figurase esto es lo que cobra el gerente, esto es lo que cobran los asesores del gerente, esto es lo que cobra la consejera, y la consejera tiene tantos y cuantos asesores que cobran este sueldo. Porque ya que vamos a que todo el mundo tenga conciencia de los costes, vamos a
a conocerlos todos, ¿no? Y digo la consejera, pues aquí tiene una consejera, pero también se puede utilizar para el consejero de cualquier otro sitio, ¿no? Bien. ¿Genera recursos adicionales? No lo parece. En primer lugar, hay lo que se llaman, bueno, imagino que Marisol lo explicará mucho mejor que yo, lo que se llaman costes de transacción, es decir, poner en marcha un sistema de copago donde se le cobra a cada persona cada vez que acude a la consulta genera unos costes, porque habrá que tener un administrativo o administrativa que cobre, poner un ticket, bueno, lo que sea, ¿no? Es decir, hay unos gastos, claro. Por otro lado, los países con sistemas de copago tienen mayor gasto sanitario total, ya lo he dicho, es decir, vayan ustedes a Francia, a Bélgica, a Alemania, y ya verán cuál es el gasto sanitario que hay allí, muy superior al español. O sea que pensar que eso va a reducir el coste es difícil, ¿no? Y luego puede generar costes indirectos. Este es un estudio que se publicó en el New England en 2010, o sea que es también bastante reciente, en el cual se señalaba que el incremento del copago en las visitas al médico general y el especialista produjo una disminución en el número de visitas al año, pero un aumento en los ingresos hospitalarios. Y al final, y eso es lo que recoge el último párrafo, la situación fue que hubo un incremento global de costes de $24.000 al año por cada 100 personas incluidas. Es decir, no solamente no ahorraron dinero, sino que gastaron más. Y esto tiene que ver con esta otra diapositiva, ¿no? O transparencia, o como se llame, que normalmente no aparece nunca cuando se hable, tenemos un exceso de utilización. Oiga, la gente en España va más a la consulta que en el resto de los países, pero ingresa mucho menos, el número de estancias hospitalarias es mucho menor. Ahí ven la situación de España, ¿verdad? Corcho. La situación de España, el promedio de los mismos países de antes. A ver, ¿le vamos a cobrar a la gente porque vaya a la consulta? A lo mejor vamos a incrementar los ingresos hospitalarios y eso a lo mejor nos sale mucho más caro, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ojo, que estas cosas ya pasan, ¿no? Y están, además, la fuente es exactamente la misma y están en la misma página web y se pueden descargar de la misma manera. Resumiendo, en mi opinión, el copago es injusto, insolidario, favorece la inequidad, penaliza a las personas más pobres y más enfermas, tiene efectos negativos sobre la salud y desde luego es incomprensible que se proponga en un momento de grave crisis económica como la actual, porque podía tener efectos devastadores sobre una población que sobrevive malamente en un nivel de subsistencia. Yo creo que esto es un tema que deberíamos tener importancia. Bueno, esto es un chiste, a mí el Roto me gusta muchísimo, creo que es alguien de los mejores filósofos políticos que hay en este país, y dice, bueno, en épocas de desastre son tiempos de grandes oportunidades, dice este buitre, bueno, y hay algunas de las personas que defienden el copago, ¿no? El del medio es el presidente de turno del Ecofin, porque es el que no conocerá a nadie, ¿no? Pues los otros dos seguramente los conocen. Bueno, también hay que recordar que este año, supuestamente, es el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es un buen momento para poner el copago, ¿no? Ya que queremos luchar contra esto, pues mire. Bueno, y muchísimas gracias.